Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Vivian. ¿Cómo estás? Un saludo muy especial, Vivian. Estamos extrañando mucho ir allá a Villavicencio para verlos, compartir la palabra y les pido allí a los que están en Villavicencio que estemos orando para poder tener pronto ese, ese viaje para compartir con ustedes. Mi Mechitas, Rubén, allá también en Villavicencio, Patricia Montilla, buenas noches, Ana Julia Contreras, Jenny Beltrán, Luz, desde el Valle, un abrazo Luz, saludos a Jerónimo y Antonio, eh, Yamir desde Bosa, un abracito Yamir, Milijis que estuviste de cumpleaños esta semana, ¿quién más está aquí? Mi Juan Esteban Aranda, mi hijito, José Luis Aranda desde el Valle también, un abrazo José, Joselito Benavides aquí desde Bogotá, un abracito, un saludo, eh, Andrés Beltrán, un saludito, tú estás allá en, creo que es en Galicia, creo que se llama. Espérate que yo voy a compartir aquí el enlace. Espero que ustedes también tomen sus dispositivos y compartan el enlace a las personas que conozcan. Espérate aquí. Ahí les envío, siempre recordándoles el enlace de nuestra enseñanza. Bueno, ahí se los acabé de enviar. Hermanita, mi hermanita Martica, un besito desde La Felicidad Modelia, con Juan José, me imagino que estás allí. Mi papi, el señor Plinio Naranjo, un besito, pa. Te amo y te espero en nuestra próxima reunión presencial de este domingo en 8, ¿viste, pa? Con Milena y mis hermanitos. Eh, María Ruby de Ibagué, un abrazo, señora Ruby. Saludos a don Jairo. Espero que lo invite a escuchar la palabra del Señor para que se sienta ahí con usted, escucha la transmisión. ¿Quién más está aquí? María García, hermanita María Lilia y el hermano Marquitos desde Tierra Buena. Un abracito para los dos. Natalia Trujillo desde Bosa, con, ojalá, pues no sé si estás con Gaby y con María, tu mamá, desde Bosa Recreo, creo que es. Alejandra desde Villavicencio, un saludo para ti y para Pipe. Natalie Gutiérrez, Nata, me imagino que estás con Samuelito, con Avi, y bueno, no sé si estás ahí con Giovanni, un abrazo para todos. Mi sobrino, el Che, Zair Jiménez desde Argentina. Bueno, no sé si estás con Camilita, no, si estás ahí, pues me avisas para saludarla también. John Jairo Munar, John Jairo Yate, hola, John Villavicencio. Ah, yo creo que te conozco. Bueno, tú eres John, el esposo de Vivian, o John Jairo, el que ha ido con Alejandra en alguna oportunidad. David, buenas noches. David Ubaque desde la parte alta de Candelaria, creo que se llama El Tanque, no sé, no sé si es este el barrio. Juan Carlos Cruz, Juan Carlos Cruz, dime de dónde te conectas. No sé si eres Juan Carlos el de Ibagué, el cuñado de Milena, o Juan Carlos el conocido de mi hijo Juan Piz.
por favor me sacas de la inquietud. Alejandra, Milenita desde El Perdomo, me imagino que estás con Arturito, no sé si estás con Luisa Fernanda, un saludo. Andrés Arias desde Compartir Suacha, con Jessica, Matías, Laura Camila, no sé si estás con Kevin. Janet Gutiérrez, hola Janet, desde Australia con Viticor. Un saludito, mi Janet, también estuviste de cumpleaños esta semana. Daisy Gutiérrez, ahí están las hermanitas, una desde Australia y otra desde Perdomo, Colombia. ¿Y quién más está? Porque de pronto se me fue. Ingrid Peña, desde Galicia. Eh, bueno, Patricia Suache, hola Pati, yo no te vi anoche en la reunión con los jóvenes. Me imagino que estás ahí con Sofi. Saludos. Livia Agudelo. Libis, un abracito, mi Libis hermosa. Y bueno, Natalie, bueno, creo que no está más. Entonces, Zair me dice, sí, entonces me imagino que estás con mi Cami. Entonces, Cami, repórtate, salúdame. Besito para allá, para los dos, desde hasta Argentina, que llegue hasta Argentina. Ángela Aldana, y me imagino que estás con mi hermanito Iván Andrés, un saludo, ellos están desde Salitre Greco. ¿Quién más aquí? Luz Dari Monroy desde Voz al Recreo. Luz, me imagino que estás con las chicas. Saludos a Yaret, a tus hijitas. Me dice la señora María Ruby que es Juan Carlos de Ibagué. Sí, ambos Juan Carlos son de Ibagué, pero este es el de la familia de la hermanita Ruby. Muy bien, Juan Carlos, bienvenido. Bueno, pronto vamos a estar por allí en Ibagué confiando en el Señor. Ojalá nos podamos conocer pronto. Bueno, yo creo que ya no puedo saludar más porque después se me va el tiempo en saludos y la enseñanza se me queda ahí, mejor dicho. Esa no es la idea. Bueno, aquí hoy vamos a hablar, como ustedes ven ahí en el título de la enseñanza, vamos a hablar de María, la madre de Jesús. Bueno, comencemos. Por aquí vamos a hablar, yo dividí esta enseñanza como en 5 puntos y una conclusión. Vamos a hablar de los antecedentes de la vida de María, la madre de Jesús. Espérense porque ya me toca ponerme gafas para leer. Vamos a hablar, el primer punto se llama antecedentes de la vida y llamado de María. Entonces, María fue la mujer escogida. Bueno, pero antes de eso les quiero dar como una pequeña introducción. El significado bíblico de María es la elegida o la amada. Y María, la madre de Jesús, fue la madre de Jesús aquí en la tierra. ¿Sí? Ella es conocida por su madurez espiritual. Y vamos a ver que a lo largo de estos minutos, cómo su vida nos inspira a través de su ejemplo de fe y de confianza en el Señor. Vamos a hablar un poco de los antecedentes y del llamado de María. Como les estoy diciendo y todos sabemos, María fue escogida por Dios para ser la madre terrenal de Jesús. La mayoría de los comentaristas bíblicos sostienen que ella era descendiente de la tribu de Judá. ¿Qué más les puedo decir de María? Cuando María llegó a la adolescencia, ella se comprometió para casarse
y eso era común en su época y en esa cultura y en ese momento era común que las adolescentes se comprometieran para casarse. Ya estaba planeando casarse con José. Todos sabemos que Martica, mi hermanita, no hace mucho nos enseñó acerca de la vida de José. José era un hombre que amaba a Dios, era fiel al Señor, y ella se comprometió con José en su adolescencia. Tal vez José era mayor y le doblaba muy posiblemente la edad. María era una adolescente. Ellos estaban en eso, en esa época se comprometían, y ese compromiso duraba más o menos un año, pero todavía no se iban a casar, no se casaban todavía, no se iban a vivir juntos todavía. Y estaban planeando eso, estaban comprometidos, se iban a casar con José, cuando Dios sorprendió a María enviándole al ángel Gabriel para hacerle un anuncio inesperado, un anuncio increíble. Y ahí yo quiero que ustedes vayan, yo les dije, les escribí tempranito que tuvieran la Biblia en la mano, que tuvieran la Biblia, y ahí en Lucas, por favor, acompáñenme a Lucas, capítulo 1, el versículo 28. Por favor, vayan rápido a Lucas, capítulo 1, Lucas 1, capítulo 1, versículo 28. Y vamos a leerlo, ¿sí? Por favor, sigan la lectura conmigo para comprender un poco aquí la historia de María. Dice, Lucas 1, 28 al 38 describe lo que sucedió. Y dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, es decir, no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Versículo 36. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, y esto me parece hermoso, y yo lo subrayé, dice, he aquí, María le contestó a Gabriel, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En la cultura de María, su edad no era el problema, pero su embarazo sin casarse definitivamente sí lo era. Las madres solteras en aquella época eran avergonzadas e incluso eran asesinadas violentamente por lapidación, es decir, las mataban a piedra. María mostró gran valentía al someterse al llamado de Dios. Y aquí vemos una de los rasgos del carácter que podemos resaltar de María, una mujer valiente, porque se sometió a ese llamado que Dios le hizo. Pero obviamente Dios no la desprotegió, Dios la protegió enviando a ese mismo ángel, a Gabriel, a visitar a José, ¿sí? Y en un sueño
ese ángel le contó a José lo que realmente estaba sucediendo. Porque José, obviamente, imagínense ustedes toda la escena, María, una joven adolescente, comprometida, en ese contexto que les estoy diciendo, embarazada, y José estaba preocupado pues por ese embarazo, y porque esto le preocupaba de tal manera pues que él era, dice la Biblia que él era un hombre justo, y que él pues estaba pensando en repudiarla, pero de ponerle fin a ese compromiso, pero de una manera que no expusiera a María a una desgracia pública. Pues ya les estoy diciendo, ella podía hasta morir por esta situación. Y esto que les estoy contando está en Mateo. Vayan ahí atrasito a Mateo capítulo 1, en el versículo 20 y el versículo 21. En Mateo 1, perdón, dice, y pensando en Mateo 1, vamos a leer el 20 y el 21, pero ahí en el 19 dice lo que les estaba diciendo acerca de José. Dice que José era justo y no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, en versículo 20, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. ¿Cuál ángel? Gabriel. ¿Y qué le dijo? Le dijo, José, hijo de David, porque él era descendiente de David. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Después de este sueño, pues José descansó, José confió y apoyó a María, y él siguió adelante con el llamado de Dios para los dos, porque pues realmente este fue un llamado del Señor no solo para María, sino también para José, ser los padres terrenales, criar, mantener, cuidar a Jesús, pues eso era un llamado tremendo. María celebró el llamado de Dios, y no lo vamos a leer por tiempo, pero los que son juiciosos toman notas. En Lucas capítulo 1, del versículo 46 al 55, registra una hermosa canción, una hermosa alabanza. María, celebrando María el llamado de Dios, ella cantó esta canción, y esa canción está registrada ahí en Lucas 1, del 46 al 55. Y yo quiero que ustedes la lean en la casa, es hermosa. Entonces, este es como un brochazo de los antecedentes y el llamado de la vida de María, la madre de Jesús. Este es nuestro primer punto. Nuestro segundo punto, vamos a hablar acerca de qué trascendencia tiene María en la historia bíblica. ¿Por qué estamos hablando de María? ¿Por qué fue importante María en la historia bíblica? Y Gálatas, yo quiero que vayan a Gálatas. En Gálatas podemos ver cuál fue esa trascendencia de María en la historia bíblica. Gálatas capítulo 4, Gálatas 4 del versículo 4 al 7. Dice así, nos lo resume así. La trascendencia de María en la historia bíblica nos lo resume este pasaje de la siguiente manera. Leemos desde el versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Y yo subrayé ese nacido de mujer. ¿Cuál es esa mujer? Pues nuestro personaje de hoy, María. Y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Imagínense la trascendencia de esta mujer. Y por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo, y si hijo, también eres heredero por medio de Dios.
Esto resume la trascendencia de María en la Biblia. Dice la palabra que cuando se cumplió el tiempo, cuando fue el cumplimiento del tiempo, ahí está haciendo referencia también a lo que Dios había prometido en Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿se acuerdan? Cuando Dios le dijo que la simiente de la mujer iba a aplastar al diablo. Y esa simiente de la mujer es Cristo. Y esa mujer, pues es María. ¿Por qué? Porque la única manera de entrar a este mundo, la manera legal como los seres humanos entran en este mundo es por medio de nacer de una mujer. Y Dios en su soberanía y en su infinita sabiduría, Él eligió a María de entre todas las mujeres para que ella llevara en su vientre a Jesús hecho hombre y él naciera y entrara a este mundo de una manera legal para poder llevar a cabo la redención de todos nosotros, la humanidad, para llevarnos de la muerte a la vida, para redimirnos de nuestros pecados. Esa es la trascendencia de María en la Biblia, ese canal por el cual pudo venir el Señor como un ser humano y llevar a cabo la obra de la redención en la cruz del Calvario, para que nosotros, la iglesia, hoy estemos aquí. Amén. Eso en cuanto a la trascendencia bíblica de María. Como tercer punto, quiero que hablemos acerca de qué nos enseña la vida de María. Bueno, les había dicho que María era bastante joven en edad, ¿sí? Pero María era madura en la fe. Ella era una jovencita, una adolescente, pero era madura en la fe. María fue firme en la fe y superó los miedos y prosiguió a la meta de su supremo llamamiento. Eso es para todas las niñas, si me están escuchando, las niñas de generación 40, las jovencitas. Ella es una mujer inspiradora, una jovencita, una adolescente, madura en la fe. De eso hemos estado hablando con los jóvenes acerca de ser maduros en la fe. Y ella es un ejemplo firme de ser madura en la fe y superó los miedos y avanzó hacia la meta de ese llamado supremo que Dios le hizo. ¿Qué más nos enseña María? María se centró en lo que Dios le dijo, en lo que Dios habló para su vida, en lugar de enfocarse en las circunstancias, ¿sí? Como consecuencia, Dios obró de una manera maravillosa a través de la vida de María. Él también lo hace con todos aquellos que caminamos en sus propósitos eternos. María era una mujer adolescente, lo he mencionado varias veces, he hecho énfasis en eso. Cuando María dio a luz a Jesús, ella era muy jovencita, ¿sí? Según los historiadores, María probablemente tendría entre 12, 14 y algunos dicen que 16 años cuando nació Jesús. O sea, ella era una niña y eso era normal en esa cultura y en esa época. Apenas siendo una adolescente, María dijo sí al llamado de Dios, a ese llamado que Dios tenía para ella con un propósito más allá de lo que jamás María se hubiese imaginado. Ya no se imaginaba cuando dijo sí lo que realmente se estaba enfrentando, ser la madre de Jesús. María también nos enseña a través de su vida cómo ella, a pesar de su juventud, no permitió que esa juventud le impidiera avanzar con valentía, ¿sí? Con virtud en los planes que Dios tenía para su vida. María nos enseña a ser hombres, mujeres, jóvenes, viejos, valientes, ser valientes al caminar en la voluntad del Señor sin importar las circunstancias. Eso en cuanto a lo que nos enseña María a nosotros. Pero también yo quiero hablar hoy de un punto de las enseñanzas erradas acerca de María. Es importante mencionar esas enseñanzas erradas respecto a María. ¿Por qué?
porque hay millones de personas alrededor del mundo, aquí en Latinoamérica, en Europa, alrededor del mundo, muchas personas engañadas por estas falsas enseñanzas. Eh, Primera enseñanza de la que quiero como hacer mención es que la enseñanza que dice que María fue virgen perpetuamente. A ver, la Biblia dice en Mateo 1, 24 y 25, dice que María sí concibió a Jesús siendo virgen. Sí, eso tiene que ser claro. María sí concibió a Jesús siendo virgen. Sin embargo, la palabra de Dios es clara. María tuvo más hijos. Y yo quiero que vayamos a Mateo 13. Ese sí buscamos. Mateo 13, Mateo capítulo 13, versículo 55. ¿Ya llegaron? ¿Me ganaron? Mire lo que dice. Bueno, estaba Jesús ahí hablando parábolas, ¿sí? Y él estaba enseñando ahí las parábolas y la gente estaba como maravillada de sus enseñanzas y decía, ¿de dónde tiene este tanta sabiduría y estos milagros? Y en el versículo 55 dice, ¿no es este, hablando de Jesús, no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Sí se dan cuenta? Ahí está hablando que él tenía hermanos y menciona sus nombres, Jacobo, José, Simón y Judas. Y ahí en el versículo 56 también dice, ¿y no son todas estas también sus hermanas? Entonces, la palabra de Dios es clara. María tuvo más hijos, tanto varones como mujeres. Ahora, pensemos en lo siguiente. Estamos hablando de que María era una mujer que amaba al Señor, una mujer que se sometía a la palabra del Señor. Y si María hubiera sido virgen perpetuamente y estaba casada con José, de hecho ahí dice, en uno de los evangelios, dice que José no conoció a María sino hasta que ella dio a luz a Jesús. Es decir, dijo que no la conoció. Esa palabra conocer es que no tuvo relaciones sexuales con María, sino hasta que ella dio a luz a Jesús. Después ellos consumaron su matrimonio. Si eso hubiera sido así, que ella no hubiera sido virgen perpetuamente, entonces María habría incumplido como esposa, según 1 Corintios 7:5. ¿Qué dice 1 Corintios 7:5? Yo les recuerdo, dice, no se niegue el uno al otro, a menos que sea por mutuo acuerdo, ¿sí? Por un tiempo, para que se dediquen a la oración y vuelvan a unirse en uno para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia. Eso es una palabra para los matrimonios, de que no nos neguemos el uno al otro. Entonces María hubiera incumplido a esa palabra del Señor. Así que de esta manera, con estas bases bíblicas, podemos, digamos, desmentir esa enseñanza equivocada acerca de que María fue virgen perpetuamente. Ahora, otra enseñanza equivocada acerca de María, la madre de Jesús, es que María nació sin pecado, como Jesucristo. A eso se le conoce como la Inmaculada Concepción. Y ahora, la palabra afirma, y todos lo sabemos, hay muchos versículos, pero pues obviamente por tiempo yo solo tomé uno o dos. La palabra afirma que solo Jesús estuvo libre de pecado, porque la palabra dice que todos los que nacemos después de Adán y Eva, todos nacimos destituidos de la gloria de Dios, con una condición llamada pecado. Y en Hebreos 4, versículo 15, dice lo siguiente.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo fue sin pecado. La Biblia no habla de ninguna otra persona que haya estado o nacido sin pecado. Otro versículo acerca de que el único que nació sin pecado fue Cristo, fue Jesús, está en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, empieza así, al que no conoció pecado, por nosotros el Padre lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. El único que no conoció pecado, el que nació sin pecado fue Cristo. Y por eso es que Él pudo llevar a cabo la obra de redención y ser no el cordero de nuestra salvación, sin pecado y sin mancha, el único es Cristo. Otra enseñanza equivocada de María, la madre de Jesús, es la adoración a María. ¿Sí? Esto va en contra de la palabra de Dios, que nos enseña que solo Dios es el único digno de adorar. Y eso lo podemos encontrar en Éxodo 20, del 3 al 5. Allí dice que no nos haremos otros dioses con D minúscula. La palabra dice que no hay otro Dios fuera de Él. El único digno de adoración es Cristo, es Dios. Otra enseñanza equivocada acerca de María es que María intercede por nosotros ante el Padre. Ella la enseñan que ella es intercesora, que ella intercede por nosotros ante el Padre y que es corredentora con Jesús. Esto también es una equivocación. Esta posición de intercesor y de redentor es única y exclusivamente le pertenece a Cristo. La palabra de Dios nos enseña que Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Y dice la parte final del versículo de Juan 14:6, dice que nadie viene al Padre sino por Él. ¿Sí? Y dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No dice María, dice Jesucristo hombre. Y así podemos encontrar muchas bases bíblicas, porque para decir que Jesús es nuestro redentor, o sea, esa es la base de la fe cristiana. Cristo es nuestro redentor, el único. No hay otro intercesor, el único intercesor. Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros en el cielo todo el tiempo delante del Padre. Y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, nadie más. ¿Sí? Aquí podemos ver que María era una mujer que, aún amando a Dios, había muchas cosas que ella no comprendía ni entendía en su condición de madre acerca del plan de redención. Ya lo vamos a ver más adelante. Tanto así que ella y sus otros hijos, los que le mencioné, ¿sí? Jacobo, José, Simón, Judas y muy posible sus hermanas, ellos pensaron en un momento que Jesús estaba fuera de sí, que Jesús estaba loco, porque él decía que él era el Hijo de Dios, y decir eso en esa época era una blasfemia. Y obviamente los fariseos decían que él hacía esos milagros por un demonio que tenía, por Belcebú, y pues estaban, mejor dicho, lo querían matar, y ellos que hicieron como familia, pues no comprendían, más su mamá María no comprendía en esa condición de mamá, no comprendía ni dimensionaba el plan de redención. Así que, ¿cómo podría ser María una corredentora si ella no podía ni siquiera dimensionar este plan eterno de Dios, de la redención? ¿Sí? Eso que yo les estoy diciendo lo pueden buscar en los evangelios. Y en Marcos 3, ahí está registrado esto que les estoy contando. También en Mateo 12, en Lucas, en Juan 8. Bueno, eso está en varias partes, en los evangelios sinópticos. María fue una mujer maravillosa.
una mujer extraordinaria, una mujer que amó a Dios y fue fiel a Dios, pero no fue una diosa, no es reina ni intercede por nosotros. Como conclusión de esta enseñanza, podemos decir lo siguiente. María fue una mujer humilde y mansa. Y son cosas que nos sirven a nosotros como ejemplo y nos inspira. Ella fue una mujer humilde y mansa eh, porque ella escuchó atentamente la voz del Señor cuando Dios fue por medio del ángel a hacerle este anuncio extraordinario, inesperado, tremendo. Y, y ella, no sé, María se puso debajo de la voluntad del Señor y ella no se opuso al plan de Dios para su vida, ¿sí? Y Dios manifiesta su poder en personas así, en hijos que son humildes y mansos. Él manifiesta su poder con los quebrantados de espíritu, con los humildes de espíritu, porque los que escuchan atentamente la voz de Dios y se someten a su voluntad pueden disfrutar y experimentar las manifestaciones del Señor en sus vidas. María fue una mujer valiente. Hemos dicho que María fue una mujer mansa y humilde, una mujer valiente. Tal vez nosotros no podemos ni siquiera imaginar, sea difícil para nosotros imaginar o dimensionar la compleja situación en la que María se encontró tras recibir esas noticias sorprendentes del ángel Gabriel. Imagínese usted todo lo que se le pasó a María por la mente, siendo una niña, 12, 14, 16 años, no sé, en plena adolescencia, en esa cultura, en ese contexto histórico y cultural que les mencioné, y pensar que iba a dar a luz cuando ni siquiera, bueno, había estado con ningún hombre. Pero esa valentía de María provenía ¿de dónde? Provenía de una relación sólida con Dios. Esa valentía no aparece de la noche a la mañana, más bien es un reflejo de una vida dedicada a desarrollar una relación personal con el Padre. Eso es lo que le daba la valentía a María. Otra cosa que nos enseña María y que podemos decir de María, otro aspecto de su carácter, otra virtud, otro rasgo de su carácter que la hace tan especial a ella es que ella caminó en la fe revelada. Una mujer mansa, una mujer humilde, una mujer valiente, una mujer que camina en la fe revelada. María no le pidió a Gabriel una prueba cuando recibió esa increíble noticia. Increíble. Embarazada, ¿cómo? Ella no le pidió a él una prueba. En cambio, pidió una explicación. Su pregunta fue, ¿cómo va a ser esto posible? ¿Cómo se llevaría a cabo el plan de Dios si yo no he estado con ningún hombre? Ella no dijo, si es que se llevaría a cabo este plan, ¿cómo sería posible? Ella no dijo, si es que se llevaría a cabo. Ella dijo, ¿cómo se llevaría a cabo este plan? Sí, esta es una diferencia importante. ¿Por qué? Porque destaca esa confianza y esa convicción que tenía María en Dios, en su poder y en su capacidad para hacer el milagro. Además, si recuerdan cuando leímos ahí en Lucas el anuncio del ángel, cuando les estaba hablando del llamado de María, se acuerdan que al final el ángel le dice, y tu parienta Elizabeth en su vejez concibió, ya lleva 6 meses de embarazo. Esa era como una forma de decirle, bueno, Dios cumple su palabra, y de hecho, ahí lo dice, termina, porque Dios cumple su palabra. Entonces, María, eso más la fortalece en fe y ella tiene la convicción de que si Dios dijo que iba a estar embarazada, pues lo va a hacer ese milagro. Y su reacción, o sea, ella le cree a Gabriel.
Y la reacción de María contrasta con la reacción que tuvo Zacarías, el esposo de su parienta Elizabeth. ¿Se acuerdan de esa historia que está en Lucas 1, de los primeros versículos del 5 al 18? Zacarías le costó creer la noticia. Y como resultado, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan qué le pasó a Zacarías como resultado de no creer? Quedó mudo durante todo el embarazo de su esposa por cuanto no creyó las palabras de Gabriel. Eso dice la palabra. Entonces, María honró a Dios con su confianza y fe. Y ella, cuando yo leía esto, hacía memoria de lo que dice Hebreos 11, el capítulo donde están todos los héroes de la fe. Y ahí dice, la fe es esa certeza, esa convicción de las cosas. Y dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Es imposible honrar al Señor. La fe que María tenía revelada, honró al Señor. Y la fe que María tenía revelada fue un escudo protector en medio de los desafíos que enfrentó María de una manera inesperada. Ese fue su escudo protector, la fe. ¿Sí? Pero la fe revelada y la confianza de María no se evidenciaron solo en esa ocasión. Ella escuchó muchas palabras acerca del futuro de su hijo. Por ejemplo, ahí mismo en Lucas 1 que leímos, recuerden que leímos lo que Gabriel le dijo a María acerca de Jesús. Le dijo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Le estaba diciendo acerca de su hijo que iba a concebir, que iba a ser grande, iba a ser llamado el Hijo del Altísimo. También le dijo que el Señor le daría el trono de David y que reinaría sobre la casa de Jacob para siempre y que su reinado no tendría fin. Todo eso le dijo el ángel acerca de Jesús. Imagínense. Simón, cuando Jesús fue bautizado, fue a los 8 días, bautizado no, cuando Jesús fue a los 8 días llevado al templo para circuncidarlo, Simeón profetizó que Jesús era luz para revelación a los gentiles. Eso está en Lucas 2:32. Simeón profetizó que Jesús era luz para revelación a los gentiles y gloria a su pueblo, Israel. En ese mismo capítulo de Lucas 2, en más abajo en los versículos 36, la profetisa Ana habló claramente acerca de la redención que vendría a través de Jesús. ¿Sí? A María debe haberle intrigado todas estas palabras que se hablaron acerca de su hijo. Y como muchos de los seguidores de Jesús, seguramente esperaba que su hijo restaurara la gloria de la nación de Israel en ese tiempo. Ella tal vez pensaba eso también en ese momento. Pero sin embargo, a medida que ella se dio cuenta que fue pasando el tiempo, que ya Jesús estaba trabajando en su ministerio, se dio cuenta pues que no era así y pues tal vez ella no comprendió muchas cosas. Ustedes se pueden imaginar el impacto de todas estas palabras que se dijeron acerca de Jesús en la vida de María, pero la palabra dice que ella pensaba profundamente en estas cosas. Y fíjense que el Señor nos habla la vida. Y nosotros podemos, por medio de la palabra, leer muchas cosas, leer la palabra, escuchar la palabra, pero pasamos y dedicamos tiempo pensando en eso que leemos, en eso que escuchamos y que aprendemos de la palabra. María meditaba en su corazón acerca de todas estas cosas que se hablaban de su hijo. María enviudó y se vio como ella, después de que quedó viuda, vio como su hijo fue crucificado brutalmente. Posiblemente José, su esposo, murió antes de que Jesús comenzara el ministerio. Jesús comenzó el ministerio más o menos a los 30 años. Más o menos, no se sabe la fecha exacta de la muerte de José, pero ya cuando Jesús empezó su ministerio no se habló más de José. Entonces María enviudó y además María tuvo que vivir y ver cómo su hijo fue crucificado brutalmente. De hecho, la profetisa Ana le había dicho
a ella que una espada cruzaría su alma, hablando del dolor que tendría como mamá de ver a su hijo crucificado brutalmente. Al final de la vida física de Jesús, ella fue testigo silencioso de la muerte de su hijo y no hay indicios de que la fe y confianza en María hayan decaído. Su ejemplo de fe revelada es inspiradora. Su vida nos da un maravilloso ejemplo para todos los cristianos de todas las épocas. Todos podemos beneficiarnos de seguir su ejemplo de humildad, de valentía, de fe revelada de esta mujer, María, la madre terrenal de Jesús. Todas las expresiones de fe de todos los personajes que nosotros hemos estudiado fueron fundamentadas en las manifestaciones que Dios obró en sus vidas. ¿Sí? María caminó en la fe revelada. María caminó en la fe revelada. ¿Y la fe quién es? La fe es Cristo. La fe es Él y la fe Él la revela por su palabra. Entonces le damos gracias al Señor por la vida de María, una mujer extraordinaria, una mujer maravillosa, una mujer con una fe, con la revelación de la fe impresionante, una mujer que conocía la palabra, amaba al Señor y que caminó como una mujer mansa, humilde, valiente y una mujer que nos inspira esta noche para caminar en la voluntad del Señor y decir sí al llamado del Señor en nuestras vidas, sin temor a las circunstancias que se puedan presentar por caminar en la voluntad del Señor, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Entonces oremos y démosle gracias al Señor por la vida de María, por lo que nos permite conocer y lo que Él quiso revelarnos de ella por medio de la palabra. Amén. Padre, gracias porque por medio de la vida de María somos inspirados esta noche conociendo un poco de su historia, de lo que nos habla tu palabra de ella. Somos inspirados a vivir en tu propósito eterno, amado Dios. Por medio de tu palabra podemos ver quién fue María, qué trascendencia tuvo en la historia bíblica y lo que nos enseña ella, nos inspira, nos exhorta por medio de la fe revelada que hubo en ella cuando, por ejemplo, dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Y que así en la vida de todos nosotros como hijos de Dios, la iglesia, nosotros podamos decir así cuando tú hablas a nuestras vidas y nos das una encomienda y nos hablas para una situación específica en nuestras vidas, muy a pesar de lo que el alma perciba, de las circunstancias que puedan conllevar esa voluntad tuya en nuestras vidas, nosotros podamos decir como María: heme aquí, soy tu hija, te sirvo, si vivo para ti vivo, si muero para ti muero, hágase conforme a tu palabra en mi vida, porque tenemos la certeza de que tu voluntad es siempre buena, agradable y perfecta, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos y te damos gracias porque tú mismo eres la fe. Tú mismo nos revelas la fe por medio de la palabra, porque la palabra dice que la fe es por el oír las palabras de Cristo. Y cuando tenemos una comunión, una relación profunda contigo, entonces nosotros podemos ser valientes como María y caminar en victoria sobre las circunstancias. Podemos ser mansos y humildes como María, someternos bajo tu voluntad y tu palabra, Señor, y no oponernos a lo que tú hablas a nosotros. Podemos ser como María cuando estamos fortalecidos en la comunión contigo y conocemos tu palabra
y conocemos todo lo que tú revelas en ella, en las palabras tuyas que nos has dado para que seamos consolados, fortalecidos y nos deleitemos en nuestras debilidades, porque cuando, Señor, somos débiles, tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, Señor. Por eso podemos decir que somos fuertes en ti, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, a ser así, mansos, humildes, a caminar en la fe revelada, a ser valientes. Bendito y alabado es tu nombre. Y gracias, Señor, por también tener la oportunidad de conocer las enseñanzas equivocadas acerca de esta mujer maravillosa y poder nosotros también enseñarles a otros acerca de lo que tú hablas en la palabra, acerca de esta mujer maravillosa, pero que no es ni diosa, ni reina, ni mucho menos, Señor, redentora, porque tú eres el único y sabio Dios, digno de adoración, y solo tú eres el Cordero de nuestra salvación, Jesucristo. Y solamente tú eres el único mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Bendigo a mis hermanos en esta noche, gracias por su corazón dispuesto para recibir la palabra, y oro que sean fortalecidos, vigorizados para continuar esta semana y bendecidos en todas sus labores en el nombre de Jesús, guardados en ti y protegidos y con revelación de tu palabra para llevar siempre tu nombre y expresarte, Señor, en todo lugar como es digno de ser hijos de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Iglesia, bueno, esta fue la enseñanza de hoy. Confío en el Señor que hayan sido bendecidos. La palabra del Señor es viva, es eficaz y siempre habla al corazón. Recuerden que este domingo tenemos la transmisión, la enseñanza de la palabra por Facebook y por YouTube, 9:15 de la mañana. Confío en el Señor que ustedes sean allí diligentes, reuniendo a su familia, adorando al Señor con las canciones que nos ponemos de acuerdo para hacerlos como en unidad del Espíritu, y unirse puntualmente a la reunión a las 9:15 por estas plataformas, y pues compartan el enlace. Bueno, un saludo para los que se conectaron después de que ya empecé a enseñar y no los pude ver aquí. Un abrazo para todos y bueno, que descansen, amados hermanos. Un besito para todos. Son bendecidos y están guardados en el Señor. Chao.